digestivos, vamos a hablar acerca de disfagia. ¿Listo? A ver, ¿quién me puede definir qué es la disfagia? Vos sabés, Nicole. ¿Qué entienden por disfagia? Dolor al tragar. ¿Hay alguien más? ¿Disfagia? Dolor a deglutir. Ya que no quieren que vuelva de ahí. Guardan los celulares, ¿no? ¿Cómo qué es? Dificultad para pasar los alimentos. Es verdad, la disfagia es la dificultad o el malestar para deglutir, ¿listo? No es el dolor precisamente. Entonces, aquí tenemos que hacer un poquito de hincapié a ciertas definiciones. La disfagia es lo que la gente lo traduce vulgarmente como decir: no puedo pasar el alimento, me atoro, se me queda. Sucede por cuestiones fisiológicas, cuando hay temas de ansiedad, de angustia, de nerviosismo, por querer hacer las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Sobre todo hablar y comer, reír y comer. A veces hay episodios de tos durante el acto del pasaje normal de la comida desde la boca hacia la faringe y de la faringe al estómago, ¿no? O al esófago, perdón. Normalmente la deglución tiene tres etapas. La etapa oral, que es netamente voluntaria, ¿no? Uno lleva el alimento a la boca, la lengua lo empuja para atrás, uno primero lo mastica, humedece el alimento, lo empuja la lengua para atrás. Después hay una etapa faríngea, donde la faringe se contrae y hace que el alimento se vuelque para el esófago. En la faringe, la primera etapa puede ser voluntaria, porque todavía uno puede regurgitar y eliminar el alimento, pero posteriormente tiene una fase involuntaria, ¿listo? Cuando eso se vuelca ya al esófago, se abre el esfínter esofágico superior y en la etapa esofágica el alimento es trasladado por los movimientos peristálticos del esófago, se abre el esfínter esofágico inferior y llega hasta el estómago. Entonces nosotros tenemos que definir la disfagia como la dificultad, ¿no? El malestar, la imposibilidad para deglutir. Ahora, la disfagia mecánica es cuando algo se opone a esa normal deglución. En cambio, la disfagia motora tiene que ver con trastornos funcionales. ¿Listo? Ejemplo de disfagia mecánica: puede haber un cuerpo extraño, puede haber alguna lesión tumoral que impide el normal pasaje del alimento por el esófago, por ejemplo. O puede ser por simplemente un trastorno motor, por una alteración nerviosa que hace de que el ritmo sea lento y no haya un avance normal de la alimentación. Oligofagia es lo que decía Nicole, eso sí es el dolor para tragar, para deglutir. Entonces son dos cosas distintas. Disfagia es la dificultad y oligofagia es el dolor, ¿no? Entonces es importante que cuando uno hace un relato, ¿no? Cuando uno hace el relato de la enfermedad actual, uno por ahí no coloca paciente consulta por disfagia, paciente consulta por dificultad para tragar, dificultad para hacer pasar el alimento, para deglutir, asociado a dolor, ¿no? Dolor sería odinofagia. Entonces, cuando uno habla de tipos de disfagia, ¿no? Son estos: la disfagia orofaringea, la disfagia esofágica y la disfagia lógica e ilógica. Fíjense que la disfagia orofaringea, cualquiera de estas puede ser una causa. Infecciones a nivel de la boca o a nivel de la faringe. Cualquier tipo de infección, ¿no? Hay infecciones a veces que afectan el paladar, que afectan la lengua, procesos bacterianos, procesos micóticos, ¿no? Pueden lastimosamente generar este tipo de lesiones. Esofágica infectica, perdón, eso es causa esofágica.
Afecciones neurológicas, esto es lo más frecuente. Cuando un paciente tiene alguna lesión a nivel del cerebro, ya sea un acero isquémico, hemorrágico, y afecta sobre todo los pares craneales bajos, como la lesión del bulbo raquídeo, la persona no puede deglutir, ¿no? Como que comienza a toser, uno lo ve en los pacientes, el paciente está comiendo y comienza a toser cuando está haciendo pasar el alimento por el tracto, no lo puede hacer pasar. Entonces, cualquier trastorno, no se olviden que los pares craneales que manejan la deglución, vamos a ver en semiología neurológica, son los pares craneales bajos, ¿no? Glosofaringio, el vago, el hipogloso, etc. Entonces, cuando hay alguna lesión, los pares craneales nacen en el tronco cerebral. Predominantemente, los pares bajos están en el bulbo raquídeo. Por eso dicen que cualquier afección a nivel del bulbo raquídeo, por una lesión hemorrágica, isquémica, tumoral, pasa que el paciente no pueda deglutir. Es muy frecuente cuando hay un ACV. No solamente en el bulbo, ¿no? En cualquier parte del cerebro también puede tener trastornos deglutorios. ¿Ok? Afecciones musculares, ¿no? No se olviden que para hacer pasar el alimento son músculos que se contraen. La lengua es un músculo, la faringe también, el esófago también. Entonces, si un paciente tiene cualquier enfermedad neuromuscular, ¿no? Que genera debilidad, como por ejemplo la miastenia gravis, la Guillain-Barré, trastornos de la placa motora donde hay debilidad por alteración en terminaciones nerviosas, así como hay debilidad en una extremidad, puede haber debilidad en los músculos de la deglución. Entonces, esos pacientes podrían tener dificultad para tragar. Y después hay múltiples afecciones que pueden generar disfagia, ¿no? Desde afecciones locales o sistémicas. Sistémicas por ahí depende mucho de temas de ansiedad, de temas de angustia, ¿no? De comer a veces muy rápido por una situación, no sé, laboral. La disfagia esofágica, ¿no? En la disfagia esofágica, el pasaje del alimento desde la boca hacia la faringe está normal, no hay ningún problema. El problema está cuando se vierte el alimento hacia el esófago. Aquí hay un cuadro muy frecuente que se denomina acalasia, es la principal causa de disfagia, ¿no? La acalasia es cuando hay una falta de relajación del esfínter esofágico inferior, eso por un trastorno de las terminaciones nerviosas de Auerbach. En nuestro medio se hace sobre todo por Chagas, ¿no? Hay patologías autoinmunes. No se olviden que así como se abre el esfínter para que se vuelve el alimento hacia el estómago, a veces se genera una contracción y no hay esa apertura o relajamiento del esfínter, entonces la comida queda como detenida, ¿no? Queda detenida en el esófago, se vuelve el esófago un reservorio, al pasar el tiempo se va dilatando y eso genera molestias, regurgitación, puede generar vómitos y genera también disfagia. El tratamiento a veces consiste en algo local, como dilatar con un balón o a veces, en casos más avanzados, es quirúrgico, ¿no? Aquí tengo una fotito de lo que es la acalasia. Fíjense que el esfínter no se abre y se comienza a dilatar el esófago. El esófago es un tubo que tiene una luz que habitualmente uno no lo puede apreciar, ¿no? Y aquí hay que dilatar para poder lograr que el alimento pueda avanzar, ¿no? En los casos más severos hay que llegar a una cirugía reparadora. Otra de las patologías frecuentes es el espasmo esofágico, ¿no? El esófago se cierra y el alimento pues, no puede avanzar, ¿no? El esófago es una fase involuntaria, no depende de nosotros. Nosotros comemos, el alimento va al esófago y el esófago lo va propulsando, lo va trasladando el alimento, ¿no? La gravedad puede ayudar si uno come un alimento con la cabeza para arriba, capaz que nos va a costar. Capaz que lo logramos, ¿no? Porque el músculo se va a contraer, pero nos va a costar. La gravedad ayuda el movimiento del músculo para trasladar el alimento.
Puede haber también lesiones, ¿no? por pirosis, generar inflamación de la mucosa del esófago, la esofagitis por reflujo. Esto también puede traer, más allá de traer alguna molestia o dolor, puede traer disfagia. El cáncer del esófago, ¿no? Es un cuadro muy frecuente, sobre todo en la unión gastroesofágica, ¿no? Un cuerpo extraño que ocupa la luz puede también imposibilitar o dificultar el pasaje del alimento del esófago hacia el estómago, y también puede traer dificultades del pasaje del alimento. Y fíjense que hay múltiples patologías, ¿no? El artículo de Senker, tumores en el esófago, tumores benignos y diversas patologías que pueden comprometer. Compresiones extrínsecas, ¿no? No se olviden que del esófago, bien pegadito, está por ejemplo la aorta. Si la aorta se dilata, hay un aneurisma de la aorta, puede traer complicaciones para el pasaje del alimento, ¿no? Cualquier patología en el mediastino, algún ganglio linfático, ¿no? Inflamación de la tiroides, un bocio en la tiroides, puede comprimir, así como uno lo puede ver prominente en la parte anterior, puede comprimir el esófago en el extremo más superior y también generar disfagia. Cuando hablamos de disfagia lógica e ilógica, la disfagia lógica es aquella que es progresiva, que es continua, ¿no? Y la disfagia ilógica es aquella que aparece y desaparece, ¿no? Es como que hay periodos transitorios donde el paciente tiene dificultad para deglutir, después el síntoma se va y después otra vez aparece, ¿ok? Esto por ejemplo da mucho la calaza. Los trastornos neurológicos son continuos. Si uno tiene un problema neurológico, la disfagia va a ser continua porque lamentablemente la patología está en el cerebro y tiende a ser persistente, ¿no? Bien. Hasta ahí disfagia. Ictericia. Ictericia ya lo vimos ya en la clase, ¿no? Cuando hablamos de síntomas o signos generales, ¿no? Y hablamos un poquito de los síntomas de la piel, etc. Entonces, ¿qué es ictericia? El color amarillento de la piel, dado por un pigmento que es la bilirrubina. ¿Listo? La bilirrubina, ¿dónde se genera? ¿Dónde se genera la bilirrubina? Bueno, la bilirrubina se conjuga en el hígado, ¿no? La bilirrubina se produce secundario a varios procesos, pero sobre todo por la ruptura de los eritrocitos, ¿no? La bilirrubina después se conjuga el 80% en el hígado, se elimina a través de las vías biliares, a través del conducto colédoco, hepático, colédoco, al duodeno y sirve para el metabolismo de las grasas. O sea que la bilis dentro de todo es beneficiosa, ¿no? Siempre y cuando no se produzca en exceso, no haya patologías que obstruyan el normal pasaje de la bilis. ¿Dónde uno evalúa la ictericia? Esa coloración amarillenta de la piel y las mucosas. Entonces también ya lo dijimos, ¿no? En la conjuntiva, en la esclera, ¿no? La esclera es uno más lo puede percibir. Habitualmente la esclera está en todas las personas tiene un color blanco, ¿no? Y si uno está con la bilirrubina aumentada, el valor normal de la bilirrubina es hasta de la bilirrubina total, ¿no? Hasta 1 miligramo de litro, pero rara vez con valores menores de 2 uno lo puede percibir la ictericia, ¿no? Tiene que ser valor de 2 o más. Entonces, se ve ahí el color amarillento, también lo podemos ver en las mucosas del paladar, en el lecho ungueal, ¿no? En la piel, ¿no? Ahora, fíjense como les decía, el valor normal de la bilirrubina total está entre 0,3 a 1 miligramos de cilindro. De esto hay una fracción menor que es bilirrubina conjugada, que va hasta 0,3. La bilirrubina directa o conjugada, que es la que se conjuga en los hepatocitos, y de ahí el resto es bilirrubina indirecta o no conjugada. Cuando uno pide un laboratorio se evalúa la bilirrubina total, la directa o conjugada y la indirecta o no conjugada. Esto es muy importante porque nos ayuda a detectar las causas de determinadas patologías. Entonces, dentro de la semiología de la ictericia tenemos que preguntar varias cosas, ¿no? La anamnesia es muy importante porque nos ayuda a orientarnos sobre probables causas, ¿no?
hábitos o antecedentes. Por ejemplo, si un paciente consume alcohol de larga data, entonces me va a orientar a que hay un daño hepático producto del consumo de alcohol. Si el paciente toma medicamentos que se metabolizan en el hígado, podrían generar un daño, o que son hepatotóxicos, podrían generar un daño en el hepato celular y orientarnos. Antecedentes de enfermedad, de hepatitis viral, ¿no? De dolor abdominal, si el paciente llega con un dolor puntual, ¿no? Comenzó en el epigastrio o el hipocondrio derecho, con dolor tipo cólico, ¿no? Y después comienza a pintarse, a teñirse de amarillo, uno podría orientarse a que eso se debe quizás a un cuadro de problemas en la vía biliar, ¿no? Un problema obstructivo de la vía biliar. Entonces eso es muy importante, interrogar al paciente, ¿no? ¿Hay otros síntomas asociados o no? ¿Tiene antecedentes de cirugías recientes? Sí, doctor, hace una semana me operé de la vesícula y sacaron varias piedritas y yo hace 2 días comencé a pintarme de amarillo, ¿no? Entonces, ¿qué pasó ahí? Que sacaron la vesícula, capaz que una piedrita quedó ahí en la vía biliar, en el conducto, o en el colédoco y está trayendo problemas de drenaje de la vía biliar o de la bilis, perdón, y eso se está absorbiendo hacia la sangre y le está pintando de amarillo. La edad es muy importante, ¿no? No es lo mismo un chico, ¿no? De 5 años que comience a estar histérico o un recién nacido, ¿no? La ictericia recién nacido es hasta normal, no recuerdo el valor, ¿no? Pero es hasta normal producto de la hemólisis que se da, ¿no? De la destrucción de los glóbulos rojos. Si después sigue aumentando, les hacen luminoterapia como tratamiento de la ictericia neonatal. Si es un chiquito más grande, no sé, 3, 5 años, probablemente se deba a una hepatitis viral, hepatitis A, ¿no? Que es muy frecuente por comer sobre todo alimentos contaminados, ¿no? La hepatitis A, que es una hepatitis que se transmite por vía oral, ¿no? Por alimentos mal lavados, es muy frecuente sobre todo en los niños. Rara vez tiene cuadros o complicaciones graves, aunque se han visto evoluciones tórpidas que llegan a una hepatitis fulminante, pero no es como la hepatitis B o C, que tiene otro tipo de transmisión, ¿no? Sexual o por vía sanguínea, que tiene más una fase crónica, ¿no? Con resultados más graves y complicados. Entonces es importante saber la edad. Si es una persona adulta, ¿no? Más de 50 años, tiene antecedentes que toma alcohol, entonces probablemente la causa sea una hepatopatía alcohólica. Si no tiene antecedentes que toma alcohol, tendría que despertar una hepatitis viral, probablemente B o C, ¿no? Ya les decía que a la larga se puede complicar, o tendría que descartar cuadros más graves como el hepatocarcinoma o el cáncer del hígado, o cualquier patología que obstruya la vía biliar, ¿no? Puede ser una obstrucción intrínseca por un cálculo, o puede ser extrínseca, ¿no? Sobre todo el tumor de la cabeza del páncreas, cuando crece, comprime la vía biliar y no permite el pasaje de bilis hacia el duodeno. Esto es la segunda causa. La primera son los cálculos, la segunda es el tumor de la cabeza del páncreas. El comienzo, ¿no? El comienzo si es un comienzo progresivo o súbitamente el paciente se puso histérico y se puso amarillo, en menos de 2 días está amarillo patito, ¿no? Habitualmente las patologías obstructivas no son tan abruptas, a menos que sea una obstrucción total de la vía biliar, el paciente se va tiñendo de amarillo. Las causas más frecuentes que generan ictericia son las fallas hepáticas agudas, sobre todo por intoxicación por paracetamol, por etiología infecciosa, ¿no? Como los virus. Tonalidad o tinte, eso también lo hablamos con mayor precisión. Hay que ver cuál es la tonalidad de esa ictericia. Lo he dicho que es el color amarillento de la piel, pero puede tener una tonalidad rubítica, ¿no? Un amarillo pálido. Esto se usa todo en patologías donde hay destrucción de eritrocitos, de glóbulos rojos, como la anemia hemolítica. Puede haber un tono más verdoso, ¿no? En los pacientes con patología obstructiva de la vía biliar, ¿no? Los síndromes coleocianos. Y hay que ver otros signos o síntomas asociados. Por ejemplo, si se acompaña o no de aumento de pigmento en la orina, se llama coluria, porque
porque no se olviden que la bilirrubina también se desdobla, se convierte en puro bilinógeno y se elimina por la orina. Si esto está en cantidad aumentada, puede dar la orina de ser. La orina actualmente es amarilla, pero puede ser un amarillo bien fuerte, ¿no? Entonces, si se acompaña de cambio de coloración también las heces fecales, ¿no? A veces hay patologías donde las heces fecales están totalmente decoloridas. Esto está blanquecina, se denomina hipocoria o acoria, ¿no? ¿Qué patologías pueden haber? Que no haya coloración. Una obstrucción completa en la vía biliar puede dar, no llega bilis al duodeno y salen las heces ligeramente grisáceas o blanquecinas. Si hay fiebre también, si yo tengo un paciente con ictericia, con fiebre, con dolor abdominal, ¿no? Hay que sospechar una patología que se llama colangitis aguda, ¿no? Esto es la triada de Charcot, ¿no? Capaz que ya lo escuchamos. Fiebre, ictericia y dolor abdominal. Si está con deterioro de la conciencia, de hipotensión arterial o shock, ¿no? Se denomina pentada de Reynolds, ¿ok? Entonces hay que asociar a otros signos y síntomas para ver probables causas de esta ictericia. Repito, la ictericia puede estar dada por patologías, ¿no? Que comprometan al hígado o estén después del hígado o antes del hígado, ¿no? No solamente son patologías que tengan que ver directamente con el hígado, que son los más frecuentes. Entonces, aquí están, las causas pueden ser prehepáticas. El hígado no tiene nada que ver aquí con la ictericia. Entonces, los más frecuentes son las patologías hemolíticas. O sea, hemólisis viene de destrucción, lisis, destrucción, hemo, de los glóbulos rojos. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, hay anemias donde los glóbulos rojos son formados y se destruyen, ¿no? Y eso genera un tipo de anemia o un tipo de ictericia ruídica. Hay varias patologías, ¿no? Por déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, la hemoglobina necrosítica nocturna, hay patologías por microbios, parásitos tóxicos que pueden dar hemólisis. Las causas hepáticas, estas son las segundas más frecuentes, ¿no? Todo lo que comprometa al parénquima hepático, ¿no? Una lesión hepática por una intoxicación medicamentosa. Las más frecuentes son las hepatitis virales, ¿no? Por cualquier virus A, B y C. Virus A genera hepatitis más benignas, ¿no? Pero en una proporción pequeña de pacientes puede tener una evolución fulminante, ¿no? B y C tiene una evolución mucho más crónica, ¿no? Pero con consecuencias catastróficas porque no hay cura, ¿no?